se encuentran? Para los que no me conocen, soy Valeria Elizabeth Espiro, licenciada en Arqueología, egresada de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Catamarca, en Argentina, y actualmente soy profesora de la Cátedra de Procesos Socioculturales Americanos y de Conservación Cerámica en la Escuela de Arqueología. Ahora vamos a ver uno de los contenidos que son comunes tanto a la materia de procesos como a conservación cerámica y que tiene que ver con el origen de la cerámica, ¿sí? Antes de adentrarnos con las distintas teorías, ¿sí? Para explicar el origen de la producción cerámica o la adopción de esta tecnología por parte de las sociedades en el pasado, siempre me gusta recordarles a los estudiantes y a las personas con las que hablo sobre esta temática que la cerámica es el primer producto sintético, ¿sí?, que manufactura la humanidad, ¿sí? Es el primer material enteramente de origen cultural, ¿sí? En la naturaleza nosotros no encontramos cerámica, encontramos las materias primas, ¿sí? Y a través de distintas acciones, ¿sí?, que llevan a cabo las personas, transformamos materias primas que se encuentran en un estado, en la naturaleza, las unimos y las transformamos en un material nuevo, ¿sí? Que hasta el momento en donde comenzaron los distintos pueblos del pasado a producir cerámica, no se encontraba, ¿sí? Antes de estos momentos no encontrábamos cerámica en la naturaleza. Como les venía diciendo, la manufactura cerámica es un proceso aditivo, ¿sí? Es una sumatoria de bienes, de pasos, perdón, es una sumatoria de materiales, de materias primas, como la arcilla, como el agua, como arenas, ¿sí? Calor, ¿sí? Y demás, que los vamos adicionando de manera secuencial, en etapas, ¿sí? Y estas secuencias, estas etapas, ¿sí?, del proceso de manufactura quedan registradas en el mismo objeto, ¿sí?, en el mismo bien, que puede ser una vasija, puede ser un adorno, puede ser un instrumento, una figurilla, ¿sí?, manufacturada de esta manera. A su vez, yo le decía, estas etapas quedan registradas no solo en el bien en sí, sino tanto en su decoración, en sus pastas, etc. Por eso dan pistas de las conductas humanas y de las historias de los pueblos que las fabricaron, ¿sí? Es un material de gran importancia, en este caso para los arqueólogos, ¿sí?, para poder reconstruir distintos aspectos de la vida de las personas que empleaban estos materiales, que los fabricaban y que los empleaban. Tan importante es que por muchos años en la historia de la arqueología se lo consideraba un fósil guía, ¿sí?, un objeto que por sus características nos podía hablar de muchos aspectos de las sociedades en el pasado. Como les decía, desde el punto de vista histórico y tecnológico, la cerámica fue y es un gran descubrimiento, ¿sí? Representa una fusión sofisticada de dominios que estaban previamente separados, tanto del conocimiento como de la experiencia humana. Por un lado, el dominio, el conocimiento de que determinadas materiales, al exponerse al fuego, cambian, ¿sí?, sufren transformaciones. Hoy sabemos que son transformaciones físico y químicas, ¿sí? En el pasado las sociedades sí se empezaron a dar cuenta de que determinados materiales que se encontraban en la naturaleza, sílices, yesos, barros y demás, al exponerse al fuego transformaban sus propiedades físicas y químicas, ¿sí? Por un lado, esos conocimientos se tuvieron que unir a la idea de que ese material transformado podía ser moldeado, modelado y tener una forma útil, ¿sí?, para la sociedad. Como ven ahí, hay
distintos objetos cerámicos, ¿sí? Desde una maqueta, el clásico aquí, una maqueta, ¿sí? Con fines arquitectónicos, de planificación y demás, de urbanística. En el pasado, el clásico recipiente contenedor, ¿sí? Y aquí es un colador de cerámica. Como decía, la cerámica, sus materias primas y las herramientas empleadas en su fabricación han contribuido con imágenes ricas y metáforas de la experiencia inefable de la humanidad, incluyendo la creación bíblica del hombre, ¿sí? A partir de la arcilla, el nacimiento, la vida, la muerte y la experiencia sexual en Medio Oriente. Como bien sabemos, es tan importante la manufactura cerámica en la historia de los pueblos, ¿sí? Como punto de origen, ¿sí? La inclusión de esta tecnología transformó tanto, ¿sí? En los modos de vida de las sociedades que la adoptaron, que puede haber servido en muchas de ellas como hito fundacional de esa sociedad, ¿sí? Por eso tenemos tanto para el viejo mundo como para el nuevo mundo, ¿sí? Para el caso de América y demás, muchos mitos de creación de los pueblos involucran, ¿sí? La idea de la manufactura cerámica, de la arcilla, de la creación de la humanidad a partir de la arcilla, del fuego, ¿sí? En muchos casos se lo vincula también con el origen de la agricultura a estos mitos. Como les decía, en el mismo Popol Vuh, ¿sí? El libro de la aurora de la vida de los mayas, los dioses Quiché y Tzcolbitol, ¿sí? En el altiplano de Guatemala hicieron la tierra y sus plantas y animales, ¿sí? Los nombres de estos dioses proceden de verbos que hacen alusión al modelado y a las formas de las vasijas cerámicas, o sea, la idea de que alfareros crearon el mundo, ¿sí? La comprensión de los orígenes y el uso de la cerámica temprana requiere que vayamos más allá de las correlaciones y las observaciones a las explicaciones. O sea, no nos sirve conocer el fechado más antiguo o el lugar en donde se hizo por primera vez la cerámica, sino saber qué usos tenía esa primer cerámica, ¿sí? Cómo se utilizaba. ¿Fue el uso práctico como contenedor, o sea, como vasija, el más importante en estos primeros momentos? ¿O fue su inicio el desarrollo de alguna otra función o funciones que pueden haber sido simbólicas, ritual, vinculadas a la estratificación social, a la complejización, ¿sí? A una señal de estatus, ¿sí? De diferenciación entre los que tenían acceso a estos bienes y a aquellos que quedaban por fuera? Como les decía, los componentes de la tecnología cerámica son la arcilla, ¿sí? Que por su versatilidad y maleabilidad, ¿sí? Además está disponible en todo el mundo. Encontramos sedimentos arcillosos en toda la superficie de la Tierra. Otro de los componentes de la tecnología cerámica es el fuego, ¿sí? Sin la acción del fuego no tenemos cerámica, ¿sí? Tenemos arcillas, tenemos barros modelados, pero no tenemos cerámica. Y el reconocimiento, ¿sí? Las sociedades para tener tecnología cerámica tienen que reconocer, o sea, no tiene que ser accidental esta producción de materiales cerámicos, ¿sí? De que arcilla expuesta al fuego se transforma, sino que de manera intencional, porque la sociedad o los que la están produciendo reconocen esta transformación que se da de la arcilla expuesta al fuego y hasta el momento el sitio en donde encontramos por primera vez estos dos componentes primordiales de la tecnología cerámica es en este sitio de la República Checa de Dolní Věstonice, ¿sí? Que es un sitio que se corresponde a lo que en Europa denominan Paleolítico Superior. ¿Qué es lo que se encontró en este sitio? Se encontraron los primeros objetos de arcilla y también cerámica, ¿sí? Arcillas modeladas, y en un determinado momento esas arcillas modeladas fueron expuestas al fuego
y se obtuvieron figurillas de arcilla. En este lugar también se construían hornos, ¿sí? Se encontraron evidencias de verdaderos hornos para la confección de estas figurillas. Como ustedes ven, las figurillas son estas famosas Venus, ¿sí? Del Paleolítico Superior, que tuvieron una gran variabilidad en cuanto a la distribución que tuvieron en Europa, como a las materias primas con las que se las confeccionaba. Bueno, en este sitio de Dorni Bestonichi se las comenzó confeccionando con arcilla y luego esta arcilla fue puesta al fuego en estos hornos, como el que vemos aquí en la reconstrucción, y se empezaron a obtener estas figurinas que están aquí al costado, que son de arcilla, ya no es arcilla, de cerámica, ya no de arcilla modelada. Ahora bien, ¿qué nos podemos preguntar? O sea, ¿por qué los habitantes de este sitio no comenzaron a manufacturar vasijas u ollas? Solo manufacturaron estas figurinas, ¿sí? Estas Venus. En toda la bibliografía está bien registrada la necesidad y el uso de contenedores para almacenar líquidos o alimentos, ¿sí? Que las sociedades precerámicas o los cazadores-recolectores complejos empleaban, ¿sí? Tenían grandes contenedores de cuero, de piedra, contenedores de origen vegetal, ¿sí? De cestería o de calabaza seca, ¿sí? O sea, así que estos pueblos necesitaban contenedores como las vasijas cerámicas, porque estos pueblos de Dorni Bestonichi no comenzaron a producir vasijas cerámicas, ¿sí? La presencia de las Venus de arcilla cocida y el hallazgo de hornos demuestran que en Dorni Bestonichi había al menos un grupo de personas que sabía, ¿sí? Que la arcilla se podía moldear, se podía modelar para darle forma, y que esa arcilla expuesta al fuego se transformaba, ¿sí? En un objeto casi indestructible, ¿sí? Como yo también les recuerdo muchas veces a los estudiantes, que por más que la vasija se fracture, ¿sí? Es casi indestructible, ¿sí? Es casi una roca. Los investigadores que trabajaron y estudian con esta problemática en Dorni Bestonichi concluyen que esta tecnología cerámica no se desarrolló, o sea, no comenzaron a fabricar vasijas debido al contexto social en que se estaba llevando a cabo, ¿sí? Ellos explican el origen de esta producción de Venus de cerámica con hipótesis de tipo social, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos dicen? Había un uso y un conocimiento restringido, o sea, todos los habitantes de Dorni Bestonichi no sabían, no tenían acceso al conocimiento de cómo se elaboraban esas Venus, ¿sí? Probablemente haya sido un grupo pequeño, quizá religioso, ¿sí? Que tenía acceso a esos conocimientos y que no los compartía con el resto de la población. Probablemente hayan inferido, no sé, a la magia, a poderes sobrenaturales, esta transformación del barro en arcilla, y por eso lo manejaban de manera restringida, ¿sí? Para atribuirse algún control sobre el resto de la sociedad, y por eso probablemente este conocimiento no debía ser de acceso abierto. Otra de las hipótesis que se manejan para explicar el origen de la cerámica son las hipótesis en torno que vinculan la tecnología en construcción en adobe al origen, o sea, accidental, al descubrimiento accidental de que la arcilla expuesta al fuego transformaba y se volvió un objeto mucho más resistente, impermeable y duradero, ¿sí? Este paralelismo entre técnicas constructivas de adobe y arcilla y la producción cerámica, ¿sí?
es de isomorfismo tecnológico en el uso de los elementos, ¿sí? Propone 2 escalones, primero la forma y luego la cocción, ¿sí? Que probablemente de manera accidental, ¿sí? Por la presencia de fogones u hornos dentro de los recintos, ¿sí? Se hayan dado cuenta o después de incendios, ¿sí? Hayan visto que los ladrillos de adobe se transformaban, ¿sí? Luego de estar expuestos al calor y quedaban en bloques sumamente resistentes y así comienza la elaboración de la arcilla, ¿sí? Ahí yo les muestro 2 ejemplos de arquitectura en adobe, una para el Viejo Mundo y otra de aquí del Altiplano de Oruro en Bolivia, ¿sí? Bueno, estas hipótesis, ¿sí? Vinculadas a las técnicas constructivas se han usado para explicar sobre todo el origen y la adopción de la cerámica en Mesopotamia y en Egipto, ¿sí? En donde las primeras formas cerámicas tienen usos en arquitectura o como grandes contenedores, ¿sí? De agua o de alimentos y que carecen de decoración, ¿sí? Son cerámicas bastante simples. También estas hipótesis arquitecturales se vinculan a la hipótesis que relaciona la tecnología del yeso neolítica con los inicios de la manufactura cerámica. El yeso también durante el neolítico en el Viejo Mundo, ¿sí? Se trabajó mucho y a través de la exposición al fuego, ¿sí? del yeso se mejoraba la maleabilidad y el trabajo y se obtenían productos de mejor calidad. Tenemos hipótesis culinarias, son un gran grupo, ¿sí? de hipótesis que se basan en la idea de que las vasijas se emplearon y comenzaron, ¿sí? La producción de vasijas comenzó para la exposición al fuego y para la cocción de alimentos. Esta teoría, estos grupos de teorías siempre se asocian con la existencia de cerámicas tempranas con formas de los contenedores previos, ¿sí? Con formas, vasijas que sus formas nos recuerdan a calabazas, ¿sí? O a cestos hechos de paja o a sacos de cuero, ¿sí? Otros, ¿por qué? Porque se supone que las personas replicaban, ¿sí? Estas primeras vasijas, estos primeros contenedores, replicaban las formas, ¿sí? de los contenedores que ya conocían. O por prácticas culturales, ¿sí? por tradiciones, ¿sí? por gustos de las personas, la idea de que el contenedor tenía que tener esa forma, o porque en algunos casos puede ser que los contenedores de origen vegetal hayan sido recubiertos con arcilla para mejorar su permeabilidad o sus condiciones de conservación y de manera accidental, al exponerlos al fuego, ¿sí? se hayan transformado en cerámica. Otro uso culinario temprano vinculado a estas hipótesis es la idea de los fogones, ¿sí? De que al recubrir los fogones con arcilla se evidenció, o sea, las personas que hacían uso cotidiano de estos fogones se dieron cuenta de que ese barro se transformaba en otra cosa y que podían darle forma. También sociedades que en sus primeros momentos, en los primeros momentos que comienzan a fabricar arcilla, ¿sí? Tienen un uso muy abundante de figurinas, ¿sí? Se asocia a esto, la idea de modelar, de jugar en barro y dejar eso con lo que se estaba jugando cerca de un fogón y que se transformara en arcilla, en cerámica. Pero estas hipótesis no responden a por qué las personas comienzan a hacer contenedores de arcilla si los contenedores para almacenamiento y procesamiento ya estaban disponibles, ¿sí? Había técnicas, o sea, no es que
con la aparición de las vasijas cerámicas, las personas pudieron cocinar sus alimentos por primera vez, ¿sí? Ya había técnicas de cocción de los alimentos sin el uso de tecnología cerámica. Bueno, la exposición directa al fuego, pero hay técnicas que hasta hoy en día se siguen usando, ¿sí? Como en América, en Argentina misma, aquí en la provincia de Catamarca, ¿sí? La cabeza guateada, que es esto de cocinar la comida en un pozo, ¿sí? Hacer un pozo, taparlo con fuego, con brasas, y que la preparación se va cocinando lentamente, ¿sí? En otras partes de África o de Australia todavía se sigue cocinando en grandes contenedores de piedra o de maderas resistentes, ¿sí? En las cuales se logra aumentar la temperatura de los líquidos y de los alimentos que están en el interior, adicionando piedras calcinadas, ¿sí? Se logra así que se hierva y todo, o sea que en un primer momento, cuando se inician estas tecnologías, la sola aparición de la vasija cerámica no explica por qué reemplazar técnicas y conocimientos y procedimientos que estaban bien aceitados y que formaban parte de las tradiciones y los usos y costumbres de las sociedades en el pasado, ¿sí? Lo mismo el almacenamiento. Bueno, aquí yo le quería mostrar, antes de continuar, estas imágenes, ¿sí? De esta cerámica Anasazi, sobre todo estas de aquí atrás, ¿sí? De color gris, en donde se puede ver, ¿sí? Que están emulando, ¿sí? Contenedores vegetales, ¿sí? De cestería, las técnicas, ¿sí? Nos devuelve a simple vista una cestería. Lo mismo las decoraciones, ¿sí? Que tienen las vasijas con pintura. Aquí en estas imágenes, ¿sí? También podemos ver recurrentemente, ¿sí? Estas técnicas de decoración que nos devuelven la idea de cestos, de cestería, estas decoraciones o estas formas, ¿sí? De cuchara y demás, que si uno las ve bien, ¿sí? Se asemejan a las genarias, ¿sí? A las genarias con un corte longitudinal o transversal, ¿sí? Aquí podemos ver esta cerámica Tlaxcala, ¿sí? Del Valle de México, que indudablemente, ¿sí? Están reproduciendo formas fitomorfas, ¿sí? De vegetales. Esto prácticamente, si ustedes ven, esta que está aquí adelante, prácticamente es una calabaza, ¿sí? Para quedarnos aquí en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, podemos ver estas formas de la cerámica del estilo Condorhuasi, de la fase que se conoció como Río Diablo, ¿sí? En donde también tenemos contenedores con formas fitomorfas, ¿sí? Que nos recuerdan mucho a zapallos, ¿sí? A calabazas. Lo que sí es cierto es que los contenedores cerámicos tuvieron numerosas ventajas, ¿sí? En el procesamiento de nuevos alimentos, en el aumento de la capacidad de almacenamiento y seguridad de ese almacenamiento, se mejoró la nutrición de niños, madres y ancianos, amplió el rango de recursos, ¿sí? Vinculado a esto de que se podían procesar nuevos alimentos. Si bien yo les decía que existen técnicas de cocción, de hervido, de guisado, en los que se pueden emplear otros objetos, otros contenedores que no sean cerámicos, requieren muchísimo más tiempo o más cuidado, ¿sí? La cerámica tiene propiedades, ¿sí? Que permiten que uno pueda dejar sola la comida preparándose, ¿sí?
muchas veces pues probable que les hayan contado, ¿sí? Sus madres o sus abuelas, que el locro hierve y no se rebalsan en la olla de cerámica, que la leche cuando hierve no se rebalsa, ¿sí? Esas propiedades y esas técnicas eran las que mejoraron, ¿sí? La performance de estos objetos en el pasado. Mejoras en el procesamiento de alimentos que contenían toxinas que de otro modo no habrían podido ser incorporados a la dieta, y también con cuestiones que tienen que ver con la práctica de la geofagia. Ustedes saben que hay muchos pueblos, ¿sí? Hasta el día de hoy, tienen la práctica de comer tierra, ¿sí? O de sazonar con tierra, ¿sí? Esto se explica por la necesidad de incorporar minerales y sales, elementos esenciales que se encuentran en los sustratos, digamos, los sedimentos. Entonces, bueno, esta idea de cocinar en tierra cocida es como una continuidad de estas prácticas de geofagia. Todo este conjunto de hipótesis culinarias siempre giran en torno al origen de la agricultura, ¿sí? La vinculan el surgimiento de la agricultura con el surgimiento de la cerámica. Como ya vamos a ver, en América no siempre se dio de la mano estas dos invenciones tecnológicas o adopciones tecnológicas. También estas hipótesis culinarias asocian al rol femenino la manufactura cerámica, así como una tecnología que en sus orígenes era ejercida por mujeres, ¿sí? Acá podemos ver un kit, ¿sí? De elementos, de herramientas de una alfarera o un alfarero. Hay otro grupo de hipótesis que tratan de ir un poquito más y decir, bueno, una cosa es cómo se descubre la tecnología cerámica y otra es explicar por qué se mantiene, se sostiene en una sociedad y por qué se vuelve masiva, ¿sí? En el caso de Dolny-Bastonici veíamos de que era algo restringido, un conocimiento que muy pocos tenían, ¿sí? En este caso hay otro grupo de hipótesis que dicen, no, bueno, ¿qué pasa con la sociedad en donde rápidamente se vuelve masivo este conocimiento y la cerámica pasa en pocas décadas de ser algo totalmente asimilado, adquirido, una tradición, un uso y una costumbre propia de este pueblo? Están las hipótesis de intensificación de recursos, ¿sí? Que hablan de los cambios en la estrategia de subsistencia, intensificación, prácticas de intensificación, de almacenamiento, ¿sí? También vinculan los orígenes de la producción cerámica a los orígenes de la agricultura y a la necesidad de procesar y cocinar cereales. Dentro de este grupo tenemos las hipótesis que postula Hayden, que la explotación intensificada de recursos por grupos semisedentarios estuvo vinculada a la emergencia de personas que comienzan a sobresalir y que se caracterizaban por acumular. Estos personajes acumulativos van a comenzar a competir, ¿sí? El modelo de las fiestas competitivas, y combina por un lado aspectos de las hipótesis culinarias y simbólicas, así como los contenedores cerámicos como bienes de prestigio. Dentro de esta línea de hipótesis de intensificación de recursos, Oyoly Caicedo, ¿sí? El colombiano, critica la formulación de Hayden, ¿sí? Toma algunos aspectos, pero sugiere que la intensificación no se basó en abundancia, sino en una estacionalidad de recursos menos predecibles durante los cambios climáticos. O sea, de que en realidad no era la abundancia, sino por necesidad, ¿sí? La intensificación se da por necesidad. Esto habría llevado a la reducción de la movilidad, a que haya una intensificación socioeconómica, y la cerámica
se la adopta porque sería la tecnología que ayuda a los pueblos a sobrellevar esa escasez. Tenemos las hipótesis de elaboración social simbólica, ¿sí? Hay un grupo de autores, ¿sí?, para esta propuesta. En general, todos están sugiriendo que el surgimiento de la cerámica está vinculado a aspectos sociales y simbólicos más que con aspectos culinarios o a cuestiones de subsistencia o de adaptación a los cambios climáticos. Lo que sí podemos ver es de que, más allá de todas estas teorías, la mayor parte de la cerámica temprana, o sea, las primeras cerámicas, los primeros objetos cerámicos que se encuentran alrededor de todo el mundo, ¿sí?, están bien hechos y ya tienen decoraciones, ¿sí? O sea, están demostrando que las personas que los elaboraban manejaban muy bien esta tecnología. Ahora bien, nos centremos en qué está pasando en nuestro continente, en América. Hasta el momento, las cerámicas más antiguas las encontramos en América del Sur, ¿sí?, en la región, en el sitio de Taperina, ¿sí?, en esta región, que es una zona arqueológica donde se encuentran muchos sitios muy tempranos, ¿sí? Está la Gruta de Piedra Pintada, está Santarém, ¿sí?, a orillas del río Amazonas, tenemos este sitio de Taperina. Bueno, como le decía, Taperina es un sambaquí, ¿sí?, es un montículo que está a la vera del río. Este montículo es de origen cultural, ¿sí?, producida por la por la acumulación de restos de comida, ¿sí? En su mayoría son moluscos, ¿sí?, de origen ribereño, que provienen fluviales, ¿sí?, que provienen del río. La permanencia de las personas en este sitio hizo de que los sedimentos, los desechos de su alimentación, ¿sí?, sean muy abundantes y se generan estos montículos de gran tamaño. En este montículo, ¿sí?, se halló la cerámica más antigua del continente americano, cuya datación resultó, ¿sí?, de 8.000 años antes del presente. Taperina es un lugar revolucionario para la arqueología de América. ¿Por qué? Primero, porque por muchos años se pensó de que una tecnología vinculada al progreso, al inicio de sociedades sedentarias, complejos, los inicios, una tecnología que se ubica en el inicio de los procesos civilizatorios, podríamos decirlo. Siempre se pensó que iba a comenzar en los grandes centros, ¿sí?, o en el área andina o en Mesoamérica. No se pensaba en estos modelos, ¿sí?, de la década del 60 y demás, de que estas tecnologías iban a surgir en un ambiente amazónico, de selva tropical, en contexto de poblaciones semisedentarias, que desconocían la agricultura, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Bueno, el resto de las cerámicas más antiguas del continente se han encontrado en esta zona inferior de la cuenca del río Amazonas, ¿sí? En Santarém, en Brasil, tenemos en Taperina, en Piedra Pintada, ¿sí?, estas vasijas, estas producciones cerámicas muy tempranas. Para el resto de América del Sur, ¿sí?, tenemos la cultura laca en la Guyana, que tiene entre 6.000 y 4.500 años de antigüedad. Para la región de Colombia, ¿sí?, tenemos también las cerámicas de San Jacinto, ¿sí?, o de Puerto Cacho o de Puerto Hormiga. Todos estos son contextos de cazadores pesqueros, recolectores fluviales o marítimos, ¿sí? No estamos en contactos de primeros agricultores. En Ecuador, la cerámica de la cultura Valdivia, ¿sí?, que se remonta hacia el 3200, ya vamos a hablar un poquitito. Bueno, en este contexto sí, la cerámica en Ecuador surge en el marco de ensayos agrícolas. Y ya para el Perú, ¿sí?, la cultura
Pandanche hace unos 2460 a.C. ¿Sí? Aquí hay unas imágenes, ¿sí?, de las cerámicas Valdivia de Ecuador, para que vean. Son contenedores decorados, de buena calidad y abundantes figurinas en su primer momento. Para Argentina, ¿sí?, si bien hay algunas evidencias, ¿sí?, de arcillas expuestas accidentalmente al fuego, ¿sí?, en algunos sectores de la Puna, cestos recubiertos con arcillas que se quemaron y se transformaron en cerámicas. No queda duda de que la tradición San Francisco, ¿sí?, es la más temprana, ¿sí?, con fechados ya desde un poco más de 3000 años antes del presente. Para Centroamérica, ¿sí?, tenemos las cerámicas de Monagrillo en Panamá para 4000 años del presente, las de Tronadora en Costa Rica, 3800 años antes del presente. Para Mesoamérica, la de Barra en Guatemala, de 3600 antes del presente. La cerámica de tradición Purrón en la zona sur central de México ha sido fechada hacia el 3800 antes del presente, y la tradición Chajil en el norte centro de México hacia el 3600 antes del presente. Para el sureste de los Estados Unidos tenemos las cerámicas de la zona media del río Savannah en Georgia y Carolina del Sur, que han sido fechadas al 4900 antes del presente, y las cerámicas de las culturas Orange y Norwood en el norte de Florida hacia 4460 antes del presente. En el resto de América del Norte la cerámica aparece ya mucho más tardía. Yo les dije que ya les iba a mencionar algo de la cerámica Valdivia, ¿sí? Hay dos hipótesis clásicas, ¿sí?, que hoy por hoy, bueno, han sido profundizadas, descartadas, reelaboradas, pero que hacen a la historia del estudio del origen de la cerámica en América. Por un lado tenemos esta propuesta de Estrada, Meggers y Evans del origen transpacífico. Yo les había dicho que la mayoría de la cerámica primera de todo el mundo tiene muy buena calidad. Bueno, en sus momentos, en la década del 60, cuando Estrada y Meggers comienzan a trabajar con la cerámica de Valdivia, a ellos les llamaba la atención la calidad de la manufactura. Entonces, en uno de sus viajes, bueno, Meggers y Evans trabajaban en el Smithsonian, recorriendo los depósitos encontraron la cerámica de la cultura Jomón, sí, encontraron en unos anaqueles y cajas con material proveniente de Japón, y constataron una semejanza entre esa cerámica Jomón y esta cerámica Valdivia, por lo cual elaboraron esta teoría del origen transpacífico, ¿sí? Como la cultura Jomón tenía embarcaciones, era una cultura pesquera, ¿sí?, que tenía embarcaciones y se adentraban en el Pacífico, ellos elaboran esta teoría de que llegaron a las costas, ¿sí?, de Ecuador y introdujeron la manufactura cerámica, ¿sí? Acá hay unas similitudes, semejanzas en lo que hace a las figurinas, ¿sí?, de la cultura Valdivia o Machalilla en Ecuador y la figura Jomón. Otra de las hipótesis que planteaba en contrarrespuesta, digamos, a este origen transpacífico era Donald Lathrop, ¿sí?, que él proponía un origen único en Amazonía, ¿sí?, que había un solo origen que fue en Amazonía y que de ahí se dispersó al resto del continente. Si bien hoy conocemos que las cerámicas de Santarém son las más tempranas, está totalmente demostrado, ¿sí?, y está registrado que
hay experimentación con arcillas cocidas, ensayo y error en distintos puntos, en Ecuador, en Panamá, en Perú, en Argentina, yo les comentaba, en la Puna, que se han encontrado estos restos, y en otros países, ¿sí? Así que, a manera de conclusión, podemos ver de que el desarrollo de la tecnología cerámica en América no fue rápida y uniforme, ¿sí? Vemos que hay sectores en donde se la adopta hace 9.000 años y sectores en donde aparece y se la adopta los últimos milenios, ¿sí? No se puede sostener la idea de un solo centro y luego una dispersión o difusión, como proponía Ladrap, ¿sí? Hay varios desarrollos independientes demostrados por fechados y por los estudios sobre las tecnologías. Hobbes propone tentativamente 8 lugares o 8 centros independientes de manufactura cerámica, ¿sí? En donde apareció por primera vez sin contacto y sin influencia con ningún otro pueblo. Las tierras bajas de Brasil, ¿sí? La región de Santarém, el norte de Colombia, la costa de Ecuador, la costa central del Perú, el centro de Panamá, el sur de Mesoamérica, el sudeste de Estados Unidos y el centro de los Estados Unidos, ¿sí? Algo que nosotros le podríamos agregar también aquí el área meridional surandina. Y bueno, con esto terminaríamos con este tema, ¿sí? del origen de la cerámica.